Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche tenemos la oportunidad de recibir en este estudio a Roberto Remes Tello de Meneses. Él es coordinador general de la Autoridad del Espacio Público aquí en la Ciudad de México, con quien hablaremos de la recuperación del espacio público capitalino. Roberto, qué gusto recibirte. Buenas noches, Alejandro. Y la última vez que platicamos justamente aquí en este punto fue para hablar de el Parque Lineal, La Viga. Cuéntanos cómo van, están por terminar, lo tengo entendido, ¿no? Sí, estamos, pues podríamos estar inaugurando en los siguientes días, solo faltan algunos detallitos. Esta primera etapa abarca de Avenida del Taller, que es el eje 2 Sur, a Chabacano, que es el eje 3 Sur, pero paulatinamente lo iremos perfilando como una gran conexión lineal, un parque lineal que vaya del centro histórico hasta Xochimilco. Es decir, terminan una primera etapa. Terminamos una primera etapa. Lo que queremos hacer es tener un programa maestro que nos permita perfilar eso, ¿no? Que todo el canal de La Viga, el viejo canal de La Viga, sí, que en algún tramo se llama Calzada La Viga, que más tarde se conecta al canal nacional y que puede llegar al polígono Patrimonio de la Humanidad de Xochimilco, poder tener algo. El día de mañana deberíamos de poder caminar del Zócalo, de la Merced hacia esta primera etapa, pero después poder continuar por la calzada y llegar hasta Xochimilco o viceversa. Claro. O sea, el camino es un camino que el 11 de diciembre lo vemos lleno de peregrinos, sí, ¿no? Es una de las rutas más socorridas, Calzada La Viga, ¿no? Entonces, finalmente, tiene una gran oportunidad este corredor. Y pues el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, también nos ha insistido mucho en pues, potenciémoslo a todo lo que dé, ¿no? Entonces esa es la lógica, tener un programa maestro en los siguientes meses y seguir avanzando en este corredor paulatinamente para que dejemos en los próximos años conectado de Xochimilco a Zócalo. Supongo yo que en los últimos días, Roberto, has recorrido esto pues de diversas maneras, a pie, en bicicleta, haciendo ejercicios de reflexión. ¿Qué tan satisfecho te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entregarán? Siempre te va generando como muchas inquietudes. Hay un tema que nos ha preocupado bastante, ¿no? Esto tiene unos espejos de agua, ¿no? Entonces, espejos de agua que son una innovación que tenemos que ver ya operando, que estén funcionando bien, y si no están funcionando bien, hacer los ajustes adecuados para que el motivo agua, que además es un motivo presente en la Ciudad de México, ¿no? Que en esta imagen que incluso tienes de fondo, pues está presente en realidad en la historia agua de la Ciudad de México, y que La Viga trata de retomar esa historia agua de la Ciudad de México. Entonces, los espejos de agua que contiene esta primera etapa, más las fuentes, más otros espacios, la capacidad de retener agua de lluvia y que esa misma agua de lluvia se utilice en los procesos de las fuentes del Parque Lineal, pues trata de recordar nuestra historia, ¿no? Qué bueno. Pues ahora, no están terminando esto y ya están comenzando con otros proyectos. En febrero anunciaron un paquete de 15 proyectos para el centro histórico. Háblanos de esto, ¿cómo arrancan? ¿Cuál es la intención? Sí, Alejandro, pues estos proyectos son, por supuesto, en coordinación con otras dependencias. Y te puedo decir, bueno, Fideicomiso de Centro Histórico, estamos siempre en contacto con Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Obras y Servicios, la Agencia de Gestión Urbana. En el caso concreto de la Autoridad del Espacio Público, nos vamos a enfocar bueno, también está por inaugurarse el corredor de Corregidora, ¿no? Que es de la Suprema Corte, del Palacio Nacional hasta el Palacio Legislativo, es decir, estamos uniendo simbólicamente los tres poderes de la Unión. Claro. En un corredor de poco más de 1 kilómetro, ¿no? Es un proyecto que ha llevado un año en ejecución, que también estamos en detalle. Se giró la estatua de Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, ¿sí? ¿No? Y que pues, tratamos de ser simbólicos en ese vínculo, porque ese vínculo a la vez es un diálogo de los mexicanos, ¿no? Es un diálogo que en distintos momentos de la historia ha estado roto, ¿no? Con el presidencialismo absoluto que se vivía hace algunos años, y pues trata de ser también semiótico, ¿no? Simbólico respecto a esta vinculación democrática, ¿no? Entonces, Pero además, Roberto, de la equidad que se da es el acercamiento con la ciudadanía, ¿no? Esta apropiación que tiene la ciudadanía del espacio público y de poder caminar. Por ejemplo, esto ocurre muy claramente en Bogotá,
con el Palacio de Nariño, también la Suprema Corte, que recordemos fue víctima del Bogotazo, pero a unas cuantas cuadras de ahí la Cámara, y es impresionante cómo la ciudadanía se siente parte y se siente junto a estos poderes. Así se tiene que sentir, y al mismo tiempo es una calle con un fuerte comercio, Ajá. herramientas, Sí. insumos para plomería, para la construcción, etcétera, que vamos a también decorar las cortinas de Corregidora, Bien. para que las cortinas de Corregidora también nos cuenten una historia, ¿no? En concreto no te voy a decir qué es lo que va a tener, porque eso le corresponde al artista, pero a los artistas les diremos, oigan, pues tratemos de hacer un motivo con lo que se vende acá, con las herramientas, por ejemplo, ¿no? Como se hizo en 20 de noviembre, que el motivo Sí, es la que es- moda, ajá, el glamour nacional, etcétera, o lo que se acaba de hacer también en el eje central, que personajes de la música mexicana, del vernácula, Claro. están presentes en las cortinas del eje central. Se nos agota el tiempo, Roberto, pero ¿qué más podemos esperar de obras, sobre todo que cambiarán el rostro de la capital en este 2017? La calle de 20 de noviembre, Ajá. esa tendrá también una intervención para hacer definitivo lo que ya se hizo y que las banquetas tengan un tratamiento homogéneo. Bien. Entonces estaremos en obra en la calle de 20 de noviembre. Vamos a estar en obra no solo en el barrio chino, que es en la calle de Dolores, sino el entorno del barrio chino. Vamos a tocar la calle de Independencia, la López, ajá. calle López ya estuvo tocando la delegación, entonces Ok. no queremos empatarnos con lo que haya hecho la delegación. Artículo 123 lo hizo Sí. la delegación, nosotros haríamos un trámite de Victoria, a lo mejor la calle de Marroquín. Estamos definiendo, incluso empezando a platicar con vecinos para que también nos expresen sus inquietudes. ¿Qué queremos hacer? Que no solo sea un barrio chino, ¿no? Que hoy día es una calle, sino sea un barrio de la luz. ¿Qué se está vende en la calle de impresionante. Victoria? Ajá. Luz, ¿no? Claro. Lámparas, focos, etcétera. Entonces, identificamos que no solo es barrio chino, sino es barrio de la luz. Es tratar de rescatar todo un sector, el sector noreste del centro de Alameda. Bien, pues que es una jiribilla la que está surgiendo ahí, impresionante. Roberto, gracias por venir a compartir estos proyectos. Muchas y ojalá gracias, y pronto Alejandro. nos traigas ya pues el resultado para presumirlo con la Pues hay audiencia. muchas cosas que presumir. Seguro que sí, estamos convencidos.